¿Cuál es tu actitud con respecto al perdón de Dios? Si sos creyente, fuiste perdonado de una gran deuda hacia Dios a través del sacrificio de Cristo. Mucha gente anda sin cuidado, no ama al Señor, o su amor hacia Cristo es muy pobre. ¿Cuál es tu actitud hacia esa realidad, hacia ese hecho que Cristo te ha perdonado de todos tus pecados? Y mucha gente no ama al Señor porque no es consciente acerca de esa realidad. Pero vos, ¿cómo sos? ¿Sos como nosotros? Si sos como los demás, que es algo triste que está pasando en el pueblo de Dios, debes escuchar este mensaje. Porque una persona ama al que lo perdonó según lo que le fue perdonado. Una persona ama al que lo perdonó según lo que le fue perdonado. Y vos como cristiano fuiste perdonado una gran deuda que no podías pagar. Y vamos a ver hoy 4 saberes que tiene una persona que es consciente de sus pecados. 4 saberes que tiene una persona que es consciente de sus pecados. O 4 conocimientos. El texto del día de hoy es se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. El libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al versículo 50, al final de este capítulo, hasta el final de este capítulo. Vamos a leer, vamos a dar una lectura total y después vamos a ir desarrollando cada punto. Primero, comienza con versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos a la mujer que fue consciente de 4 saberes o 4 conocimientos, y lo vamos a ver, y eso fue causa de su amor hacia Cristo. Eso le causó esa reacción que tuvo, esa respuesta hacia Jesús. Y lo vamos a ver, cada uno de estos saberes. El primero sabe quién es Jesús. Sabe quién es Jesús. Y se encuentra en el versículo 36 al 37. Ella era consciente de que su Señor era el Mesías, de que Jesús venía y hacía milagros. También sabemos que Jesús era una persona santa. Y en ese tiempo ya la fama de Jesús se hizo de gran alcance, aumentó en gran manera la fama de Jesús. Entonces la mujer era consciente en cierta manera, porque sabía que Jesús estaba en la casa del fariseo, y eso le motivó a ir hacia él.
Y le motivó aún sabiendo que ella era pecadora y que él era santo. Y vamos a ir después en el siguiente punto desarrollando qué es pecadora, o a qué se está refiriendo. Pero el punto es que ella, además de que Jesús estaba en la casa de un fariseo, además de que Jesús es santo y es justo, ella también sabía otra cosa, que Él es compasivo, Vemos el resumen, si se puede resumir el libro de Lucas con un pasaje, este es muy bueno para resumirlo. Y dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También otro pasaje, eso es en Lucas 19:10, y en Lucas 5:32, en el mismo libro dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El punto es que todos están perdidos y todos necesitan del Hijo de Dios, que es el Salvador, Jesús, y que no hay justo, ni siquiera uno, y entonces todos necesitan arrepentirse de sus pecados. Y por esa razón vino Jesús. No vino para condenar, no vino para rechazar, Él vino para salvar. Y la mujer también sabía eso, entonces por eso va hacia Él. Sabía que se reunía con los niños, sabía que no menospreciaba a los niños, ni a las mujeres, ni a los enfermos, ni a los marginados de la sociedad, a los que se juntaban también con publicanos, no porque consentía en su práctica, sino porque quería salvar a ellos, y muchos de ellos se arrepintieron. Así que sabe que es compasivo, sabe que Jesús es compasivo. También sabe que es importante. Versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El envase nos da un indicio de que el perfume, el contenido que tenía el envase de alabastro, era un perfume caro. En Mateo 26:7 también vemos a María, hermana de Marta y hermana de Lázaro, quien agarró ese perfume de 300 denarios, ese perfume estaba en un envase de alabastro, y lo derramó a los pies de Jesús. Eso está en Mateo 26:7 y dice lo siguiente, se lo voy a leer. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Me equivoqué, no en los pies, sino sobre la cabeza de él. Entonces, vemos que María tenía un perfume con el mismo envase. Entonces se puede llegar a la conclusión que no estaría lejos de la realidad, sino sería una conclusión válida, el decir que el perfume era caro, que probablemente su valor tendría el sueldo de un año de un trabajador promedio de esa época. Y ella lo lleva a donde estaba Jesús, y lo llevaba para poder derramarlo, para poder utilizarlo en esa persona, porque Jesús es importante. Antes de continuar, antes de seguir, quiero decirte una cosa, que no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa el pecado que nosotros hicimos, no importa si nosotros estamos pecando con el alcohol, si estás pecando con el alcohol, si estás pecando con las drogas, o si estás pecando con la pornografía, o si estás pecando con el chisme, con el orgullo, o con la ira, que te enojas y volvés a caer nuevamente. Mira, te digo una cosa, cuando sientas el peso de la culpa, no huyas de Jesús, no te vayas de Jesús, sino vuelve hacia Él, mira hacia Jesús, porque Jesús en un pasaje dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, cuando entres en razón
no huyas de la presencia de Dios. Cuando venga el peso de la culpa, no huyas, porque Jesús es compasivo y Él es misericordioso, amplio en perdonar a sus hijos. Así que ve hacia Él, como fue esta mujer, fue hacia Jesús, aún a pesar de su condición. El segundo conocimiento es que sabe quién es ella misma. Sabe quién es ella misma. Versículo 38 y 39 dice: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y ahora, el término es pecadora, es que probablemente haya sido una prostituta. Todos los comentaristas llegan a la conclusión de que era una prostituta, alguien que utilizaba su cuerpo como una fuente de ganancia para poder, y utilizar su cuerpo para dar placer sexual a los hombres, quienes pagaban por su cuerpo. Así que en un pueblo chico, o en una ciudad, en un pueblo chico, todos se enteran. Y el fariseo era consciente de esa. O si no era una prostituta, era una mujer inmoral sexualmente. Era un objeto sexual de los hombres. Y ella estaba también presa de sus pasiones. Ella era pecadora, eso ella lo sabe. Y como sabe que era pecadora, también sabe que era indigna. Era indigna de estar en la presencia del Señor. Porque vemos cuál fue la reacción, cuál fue la respuesta cuando estuvo en la presencia de Jesús. No entró a su casa y dijo: che, Jesús, ¿cómo está? Y le dio una palmada en la espalda. O no le dijo: ¿Cómo anda Jesús? ¿Cómo andan las cosas? No entró de esa manera. Ella entró y de inmediatamente se postró a los pies de Jesús. De inmediatamente empezó a derramar lágrimas por Jesús. De inmediatamente ella lava y enjuaga con sus cabellos los pies de Jesús. También besa los pies de Jesús intensamente y constantemente. Y por último, el perfume que debía ser echado sobre la cabeza, como era la costumbre, ella agarra el perfume y lo echa sobre los pies. Y esto me hace acordar a lo que hizo la actitud que tuvo, esta misma actitud de adoración, de humildad, de humillación que tuvo esta mujer, también la puedo ver en la actitud de Juan el Bautista, quien predicaba y anunciaba estaba predicando para el arrepentimiento del pueblo de Israel y preparando el camino para el Mesías, y la gente y la multitud se venía y se amontonaba. Él dice que él iba a venir uno más grande que él, y el cual él no iba a ser digno de desatar ni siquiera su cordón. Entonces, la tarea de un esclavo más bajo en ese entonces en el pueblo de Israel, él no se comparaba ni aún así a poder realizar la tarea más baja de un esclavo. Así que la mujer tuvo la misma actitud. Nosotros mostramos esa adoración hacia Jesús, mostramos ese espíritu hacia Él, porque muchas veces nosotros actuamos de la manera como el fariseo actuó. El fariseo, ¿cómo actuó? Actuó con indiferencia, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ella se humilló delante de Jesús. Otro punto es que sabe que mucho se le perdonó. Sabe que mucho se le perdonó. Ese es el tercer versículo 40 al 48. Y vamos a ir leyéndolo de a poco. Y sobre todo los puntos, los versículos que enfatizan el sentido o arman el pensamiento dominante, el pensamiento principal o el tema principal de este pasaje. Y uno de esos es que en este tercer saber, que sabe que mucho se le perdonó, el primero es que sabe que le era imposible pagar eso.
En versículo 42, después de que Jesús le empieza a dar una historia acerca de que había un acreedor y que habían dos personas que le debían a ese prestamista, y vemos uno debía, acá dice en versículo 41, dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces, tanto el de 500 como el de 50 denarios, la persona que debía 500 denarios y la otra persona que debía 50 denarios, esas dos personas estaban en la misma situación, no podían pagar, eran deudores y no podían pagar. No podían pagar. ¿Y cuál fue el accionar de este acreedor, de este prestamista? Dice en versículo 42, y versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál fue? Le perdonó a ambos, a los dos le perdonó. Entonces ellos tenían la misma condición, no podían pagar, eran deudores, y después se le perdonó a los dos. Y dice él, ¿cuál de ellos le amará más? Bueno, Simón dice que le perdonó, que aquel a quien se le perdonó más. Aquel que se le perdonó más. Y Jesús le dijo, sí, rectamente has juzgado. La mujer fue perdonada de una gran deuda y ella era consciente de eso. Por esa razón no dejó de besar sus pies. Por esa razón ella lavó los pies de Jesús. Por esa razón ella derramó ese perfume caro a los pies de Jesús. Pero la otra persona, a quien según la historia dice que se le fue perdonado poco, esa persona no ama de la misma manera como la persona que amó más, que a quien se le perdonó más, porque lo ve como algo pequeño. Y es así como el fariseo está identificado con esa persona que Jesús contó la historia. Porque el fariseo no es que fue perdonado, sino que él no fue perdonado porque él veía sus pecados como algo chiquito, como algo pequeño. O simplemente decía, no me hace falta el perdón de Dios. Simplemente no me hace falta. Y eso lo vemos en muchas historias de los fariseos. Pero el más notorio es acerca de Mateo 18, 9 al 12, que dice así. Lucas 18, 9 al 12 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y esa persona, cuando descendió, no descendió justificado, porque esa persona se autojustificaba por medio de sus obras. Pensaba que sus obras le daban mérito para recibir el favor, la gracia de Dios. Pero estaba muy equivocado. El publicano, quien golpeó su pecho y le dijo, Dios, sé propicio a mí, que yo soy pecador, esa persona sí descendió justificado. Que ni aún quería levantar sus ojos al cielo, porque tenía una reverencia, un alto grado de temor hacia Dios. Pero el fariseo todo lo contrario. Bueno, Simón el fariseo también estaba con esa misma actitud. Él veía que sus pecados eran pequeños. Miren, nosotros muchas veces actuamos, el incrédulo, más que nada, el incrédulo actúa de esta manera, actúa pensando que no necesita el perdón de Dios. Por esa razón no pide perdón a Dios y por esa razón no es perdonado de sus pecados. Pero nosotros muchas veces también actuamos de esa misma manera. Tenemos como esa actitud como el Simón el fariseo o como los incrédulos. Pensamos que nuestros pecados son así chiquitos, que Dios nos perdonó de un pecado pequeño. Por eso
pensamos que a la hora de dar un testimonio, nosotros decimos, bueno, no tengo un gran testimonio. No tengo un gran testimonio para contar a los demás. No es mi testimonio, no es que yo salí de la droga, del alcohol, fui preso o cosas por el estilo. No, yo nací en una familia cristiana, estuve allí, hice las cosas normales, como cualquier otro, y después Dios me salvó. Eso es en sí, ya sea que haya vivido una vida decente o una vida de inmoralidad total, una vida entregada al pecado, ya sea que esté en uno de los dos extremos, delante de Dios sos pecador y Dios te perdonó una gran deuda, tanto para la persona que vivió una vida decente o tanto para la persona que vivió una vida de pecado, de maldad, a nivel de los ojos humanos, pero a nivel de los ojos de Dios, los dos están en la misma condición, son deudores y no tienen con qué pagar a Dios. Por esa razón Dios envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por sus pecados, por nuestros pecados. Así que nosotros andamos así muchas veces, andamos como que no nos pasa nada. Y miren, yo voy a ilustrar de esta manera. Yo, estando regresando a mi casa una vez, uno de estos días, entré y veo esta boleta que estaba tirada en el suelo. Y yo me agarré la cabeza y dije, no, debe ser del vecino, no debe ser mía. Pero bueno, la cuestión es que llega el momento más duro y uno empieza a abrir, ¿verdad? Empieza a abrir y se fija ahí. Bueno, me fijé y era una notificación de deuda. Era algo que ya me estaban poniendo una fecha límite para poder pagar, porque si no me empiezan a cortar el servicio y me iba a quedar sin agua. La cuestión que fui, como buen cristiano, pagué esa deuda, la pagué. Pero el punto es este, que yo estaba caminando, utilizando el agua, andando normal en mi vida, tranquilo, pero yo, mientras tanto, tenía una gran deuda. Y hasta que no me llegó esa notificación, yo no me di cuenta, yo no fui consciente. Y cuando fui consciente, sí, actué y tomé los pasos que se requieren. De la misma manera pasa cuando nosotros andamos así, libremente, pensando que nuestra deuda o nuestros pecados no son graves delante de Dios. No, sí, son graves delante de Dios. Y debemos ir a Él para confesar nuestros pecados. Y Él nos va a limpiar de todo pecado y toda maldad. Debemos ir como fue la mujer y no debemos tener la actitud como tuvo Simón el fariseo. Y el cuarto punto, sabe que tiene paz por Jesús. Sabe que tiene paz por Jesús. Versículo 49 y 50 dice, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La persona sabe que tiene paz por Jesús porque Jesús lo dijo, porque Jesús lo dijo. Esta mujer escuchó que decía, esta persona puede perdonar pecados y sabemos que sí, que Dios puede perdonar pecados. Jesús sí podía perdonar pecados. Y en el versículo 50 nuevamente lo rectifica, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces esa persona tiene que tener paz porque Jesús lo dijo, nada más y nada menos. Jesús cumple su palabra y hay que creerle. Así como en la historia de Lucas capítulo 7, versículos 6 al 10, vemos que un centurión tenía un siervo, menciona acá, sí, pensé que era el hijo, pero no, era el siervo. Y entonces Jesús está allí y el centurión romano va y le envía unos siervos para que interceda por ese siervo que estaba enfermo en su casa. Entonces el centurión le dice, mira Jesús,
no hace falta que ingreses a mi casa, solamente di la palabra y ya está, porque yo también tengo autoridad y digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y digo a los soldados, anda para allá y va para allá. De la misma manera con vos. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se queda sorprendido por la fe de esa persona. Y sí, su siervo, el siervo del centurión, fue sanado en ese momento. De la misma manera, esa mujer creyó a Jesús, o tiene que creerlo. Y nosotros también debemos creer a Jesús, que tenemos paz por medio de Él. Y otra también, porque Jesús tiene autoridad para perdonar. Sabemos que ninguna persona tiene el poder para perdonar los pecados, solamente Jesús. Jesús tiene la potestad para poder perdonar los pecados. Su sangre preciosa puede limpiar cualquier corazón lleno de maldad. Así que cuando yo pagué esta deuda, ya no estuve pensando en que debía debía plata a Aguas Cordobesas y que me iban a cortar el servicio. Ya no estuve pensando en eso. ¿Por qué? Porque eso ya formó parte del pasado. Ya está. Eso fue saldado. Esa deuda fue saldada. Están los comprobantes. Así que de la misma manera pasa con Jesús. Jesús cuando te perdonó y te dio paz. Te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces ya no hace falta que te sigas martirizando, diciendo, uy, ¿Cristo me perdonará? ¿Cristo me habrá perdonado? No. Cuando viene Satanás, el padre de mentiras, como dice en Juan 8:44, y es el acusador, viene y acusa a los creyentes, nosotros debemos decir, sí, es verdad, soy pecador, sí, es verdad, he pecado, pero ¿sabes qué? Jesús me ha limpiado con su sangre preciosa. Jesús me ha lavado de todos mis pecados. La deuda mía fue saldada. Jesús ya la pagó. Entonces podemos respirar profundo y decir, gracias Señor, gloria a Dios. Conclusión, vemos que te voy a hacer unas preguntas. ¿Te das cuenta de tus pecados? Hoy vimos acerca de una persona que es consciente, que una persona que... Son 4 saberes que una persona tiene, que es consciente de sus pecados. Y uno de esos es que sabe quién es Jesús. Y el segundo es sabe quién es ella misma, o sabe quién es. Y el tercero es sabe que mucho se le ha perdonado. Y el cuarto vimos que sabe que tiene paz por Jesús. Y entonces la pregunta a todas esas cosas es, ¿te das cuenta de tus pecados? Si no sos salvo, si siempre te viste como una persona buena, una persona que no necesita el perdón de Dios, te animo a que puedas analizarte y verte como Dios te ve. Y te vas a dar cuenta que necesitas el perdón de Dios. Y si necesitas el perdón de Dios, ¿le pediste perdón a Dios? ¿Le pediste perdón a Jesús que te lave de todos tus pecados, que te perdone de todos tus pecados? ¿Sabes qué? Puedes hacerlo hoy mismo. Hoy mismo puedes tener vida eterna. Hoy mismo puedes ser limpio de todos tus pecados, como esa mujer lo fue. No importa lo que hayas hecho. Dios hoy mismo te puede limpiar. ¿Sabes cómo? Orás allí donde estás sentado, orás donde estás escuchando este mensaje, orás y le pedís, clamando al Señor, Señor, perdóname mis pecados. Señor, ya no quiero vivir una vida así, ya no quiero vivir siempre tomando alcohol, una vida de orgullo, una vida de drogas, una vida de inmoralidad sexual, una vida de soberbia. No quiero, Padre, ya no quiero vivir en la vanidad. Ya estoy cansado de esas cosas. Por favor, sálvame. Y el Señor, si vos le pedís así a Jesús, el Señor te va a salvar de tus pecados. Te va a salvar en ese mismo instante. ¿Querés hacerlo? Espero que sí. Y si recibiste el perdón de Dios,
y ahora estoy hablando de los creyentes, si recibiste el perdón de nuestro Señor Jesucristo, amás a tu Señor, le amás con todo tu corazón, recuerda el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese es el primer y gran mandamiento. Si no lo estás amando, espero que hoy tome la decisión, como esta mujer, y demuestre ese gran amor, y demuestre el amor hacia Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por esta historia que podemos leer y aprender, Señor, el ejemplo de esta mujer que sabía quién era Jesús, que sabía quién era ella misma, que sabía que mucho se le perdonó y que también sabía que tiene paz por Jesús. Solamente Él puede perdonar y dar paz. Así que te ruego, Señor, que si hay alguien que no es creyente, que pueda aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y si hay alguien que es cristiano, que no está amando a Dios como debe hacerlo, que lo haga, Señor. Que empiece a amar a Jesús por causa de que se le ha perdonado una gran deuda que Él no podía pagar. Que sea consciente de eso. Te agradezco y te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.